esta es una nueva entrega de Señor Nova, quien les habla, Mario Casalongue. Nuestro entrevistado es el mismo de la semana pasada, que dijimos no lo vamos a agotar en media hora, saquémosle el jugo ya que lo tenemos acá en la ciudad de La Plata, a nuestro alcance, que es Federico Storani, alias Freddy. Y quien conduce, quien me acompaña, mi amigo de años, director de diariofull.com.ar, también periodista prestigioso del diario El Día de La Plata, y Hipólito. Bueno, es demasiado. Pico Sansón. Es demasiado, ¿sí? Pico Sansón. Bueno, yo la pregunta para Freddy que quería hacer es, bueno, hoy el actual presidente del Comité Nacional de la UCR es Alfredo Cornejo, ¿no? Ex gobernador de Mendoza. Sí, fue Quería gobernador. saber cómo era tu opinión, o tu relación, o tu trato con él. Yo tengo un trato razonable, cordial. Tuve incluso una reunión con él de un par de horas hace unos 15 días. Lo que ocurre es que me parece que él estaba tratando de ubicar su lugar. ¿Por qué digo esto? Porque él en realidad aspiró inicialmente a conducir el interbloque que funciona en la Cámara de Diputados y perdió en esa compulsa interna con Mario Negri, el diputado nacional por Córdoba. Entonces da la sensación que haber aceptado la presidencia del Comité Nacional fue como una cuestión de compensación. Yo no sé si tiene tanta vocación. Las primeras medidas que tomó fue esta que nosotros estuvimos en desacuerdo, la que citaba con anterioridad vinculada al pronunciamiento de tratar de quitarle el estatus de refugiado a Evo Morales por algunas declaraciones que Evo Morales había hecho. En todo caso se le puede llamar la atención para que no llame a milicias, etcétera, que genere conflictos, pero de ninguna manera una medida tan drástica que contraviene las mejores tradiciones del radicalismo. Ahora vamos a verlo, porque en realidad lleva prácticamente un mes en la conducción del partido. En realidad nosotros dentro del partido lo que queremos es establecer una identidad socialdemócrata, moderna, tenemos una mejor sintonía. Yo creo que el radicalismo nació con esa esencia, prácticamente. Es exactamente, es la que siempre predominó en la época de Irigoyen, que bueno, no se conocía todavía el tema social. Alfonsín, que dijo socialdemocracia moderna, y ahora uno de los exponentes que surgen desde los sectores más jóvenes, digamos, con mucha convocatoria a los sectores jóvenes, Martín Lustó, que es senador por la Capital Federal. Nosotros lo hemos traído un par de veces acá a la Universidad de La Plata con un gran suceso. Hace un muy buen diagnóstico en materia económica, social. Nos parece que por ese lado está la reconstrucción de un radicalismo más progresista, más popular, más a tono con lo que son sus raíces históricas. Yo lo que veo en las bases, perdón Pico, lo que veo en las bases del radicalismo, tengo muchos amigos que militan en la UCR, veo mucho enojo hacia los dirigentes radicales por esta continuidad de esta coalición llamada Juntos por el Cambio, Cambiemos, las bases no están conformes. O sea, no. Y el enojo es hacia los dirigentes. Y muchachos, ¿qué esperamos para salir de este atolladero? Eso es un poco lo que está en el tapete de la discusión, y yo creo que sí, tenés razón, el enojo es percibible. Nosotros lo que queremos es que a ese tema de un importante conjunto de argentinos que acompañó un 40-41%, lo que hay que darle es contenido, porque no se puede estar solamente con el anti. Y nos da la sensación que algunos dirigentes del partido lo que quieren es simplemente acentuar el anti. Entonces, hacer un planteo solamente anti. Yo vuelvo a repetir, no se construye sobre la base del anti, sino sobre la base de propuestas. Uno puede oponerse, equilibrar, controlar, es parte de la democracia. Pero no tener simplemente a ver qué hace el otro para oponerme inmediatamente, cualquiera sea, aunque en sustancia, en muchas veces estemos de acuerdo. Si no me fallan las matemáticas, creo que estamos cerca de los 30 años que hace que, porque vamos al tema local, La Plata, somos todos platenses. Claro. Cerca de 30 años que La Plata no tiene un intendente radical. Lamentablemente, porque tuvo uno muy bueno el último, que fue... Pinto. Claro, fue Pablo Pinto. Pablo Pinto fue un muy buen intendente. Después pegamos en el palo con un candidato que también era muy buen candidato, que era Osvaldo Pocio. Ajá. Que perdimos por un poquitito, que era candidato radical. Pero bueno... Y después con Quinterno. Con Javier Quinterno,
que también son hombres de mucha propuesta, claro, de mucha pero militancia. da la impresión, no sé si por eso de ahí la pregunta, de que en estos 30 años casi el radicalismo platense, en virtud de las internas y en virtud de una serie de desencuentros intestinos, ha desaprovechado la oportunidad de presentar candidatos más fuertes, empezando por el propio Storani. Digo, que como platense nunca se le ocurrió administrar la ciudad que lo cobijó. Podríamos nombrar, qué sé yo, recién hablamos de Sony, Montero, Miguel Berri, gente muy prestigiosa de la ciudad, que siempre que se buscan candidatos que sean conocidos y de prestigio, y el radicalismo ha terminado, digamos, desaprovechando, si se quiere, esas oportunidades. Es cierto, hay muchos y muy buenos nombres. Te agregaría, por ejemplo, Marcelo Uriarte, un cardiólogo muy reconocido aquí en La Plata, muy militante. ¿Y por qué? ¿Por qué? Lo que nos ha hecho mucho daño es esta suerte de puja intestina tan brutal y de que algunos no entendieran que deberían desprenderse. En mi caso personal, a mí me tocó, no es porque yo subestime el tema local, al contrario, siempre le he prestado mucha atención, pero nunca quisiste ser candidato. No, claro, porque... Y te lo han propuesto. Es que siendo muy joven, el propio Alfonsín, el propio Raúl Alfonsín me llamó, calculá que cuando nosotros ganamos en el 83, yo era muy, pero muy joven y me llegó nada menos como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Claro. Entonces, a partir de ahí, mi desarrollo fue nacional, incluso conformamos una tendencia a nivel nacional. Entonces, era como que yo siempre ocupé más el rol de la política nacional, y los exponentes locales, que hay muchos y muy buenos, lamentablemente no hemos podido entre todos superar para tener una candidatura fuerte, pero aspiramos a que en el futuro así lo sea. La última vez lo quisimos convencer a Miguel Berri, hablando de uno actual decano de la Facultad de Derecho, que es de mucho prestigio, con muy buena formación política e intelectual, y no aceptó. Hay un título ahí, Exacto. Hay un título ahí, Y sí. Exacto. No, además también, ha sufrido, se ha desangrado el radicalismo, no solamente a nivel local, a nivel provincial y nacional, con la conformación de otros partidos de origen radical también, como ha sido el GEN, Margarita Rizzer, el ARI o la Coalición Cívica de Lilita Carrió. También hay un desmembramiento que también lo ha sufrido el peronismo. También. Sí. ¿Y cómo te llevas con los radicales que están con Garro, con Julio Garro? No, a ver, Garro... ¿No te llevas? No, sí. A ver, el actual presidente del Comité de La Plata, que es Claudio Frangul. Tenemos una buena relación y él trata de defender los espacios, digamos, de una coalición a nivel local. Nosotros aspiraríamos a que fuera mucho más gravitante, porque quienes han cumplido en la función pública han demostrado eficiencia y capacidad. Pero bueno, esto viene de más alto. La cuestión provincial ha sido muy negativa. Yo creo que la conducción del Comité de Provincia de Daniel Salvador fue nefasta. Ahí sí que no le... Ahí sí que hay grieta. Ahí sí, ¿sabes por qué? Porque se sometió directamente al dictado de María Eugenia Vidal. Una cosa es, claro, ella era una figura importante, emergente y demás, con consideración incluso de tipo nacional en algún momento, pero el sometimiento fue acrítico. Tanto es así que cuando se hace la convención de la provincia, una semana antes de la convención nacional, él planteó Cambiemos puro, y la propia convención nacional fue más allá, fue con el planteo de ampliar Cambiemos a otros sectores, de tener una apertura más grande. Sin embargo, Salvador ha sido un sometido, no me cabe otra palabra, que solamente se restringió a estar en el Senado y repartir algunos contratitos y nada más, y esa no es la función de un partido nacional. No se le ha caído una idea, no ha propuesto nada, y eso en una ciudad como La Plata, teniendo la sede del gobierno provincial en La Plata, incide mucho. Influye mucho. Yo creo que a Daniel Salvador le quedó demasiado grande el traje de vicegobernador. Por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos. ¿Hay alguna posibilidad, Freddy, que haya una división o que se fragmente el radicalismo? Porque ¿cómo haces vos para convivir con personas que piensan opuestamente a vos, dentro del mismo partido? Porque a mí como peronista me ha pasado de decir, bueno, yo con Menem no tengo nada que ver, después me pasó con Kirchner.
que no teníamos nada que ver ideológicamente. Uno viró hacia, en el caso del menemismo, hacia el neoliberalismo, y el otro hacia un supuesto socialismo de izquierda o algo parecido, con un menjunje raro, donde quienes se decían defender a los pobres tenían 40 hoteles en Puerto Madero. Sí, los adalides de los pobres, digo también digo, ¿cómo haces para convivir con gente que piensa opuestamente a vos? Que a mí me ha pasado que tengo más coincidencia con gente del radicalismo que con gente de mi propio partido. Bueno, no, está claro que eso muchas veces ocurre. Lo que también hay una diferencia es que nosotros todavía mantenemos ciertos mecanismos para dirimir nuestras diferencias. Nosotros aspiramos, por ejemplo, a disputar el comité de la provincia de Buenos Aires en el curso de este año. Ustedes tienen sus Vamos a tener digamos, elecciones internas. Sí. Incluso ha proclamado la posibilidad de ser candidato el intendente de San Isidro, Gustavo Pose. Para pelearle la conducción al sector más conservador y sometido de Salvador. Entonces, bueno, después está también lo que dije antes de la figura de Martín Lustó, y ahí se comienza a configurar, junto con otras figuras en el orden nacional, de la posibilidad de un armado más grande que nos permita, por medio de las elecciones internas, ir dirimiendo. Si eso no fuera posible, después, bueno, veremos. Después se verá. Pero todavía tenemos estos mecanismos pendientes. ¿Ha hecho plata con la política? No, absolutamente no. Sinceramente, yo soy abogado, soy profesor universitario por concurso, siempre aclaro, acá en la Facultad de Derecho de La Plata. Todos los lunes me podrán ver de 10 a 12 dando clase, a unos metros. Y no, vivo razonable, bien, pero plata no he hecho para nada. O sea, si no trabaja, no puede vivir. Yo trabajo y cada tanto el perfil mío, no quiero ser autorreferencial, pero es muy académico en muchas cosas, entonces a mí me invitan permanentemente. Yo he estado como profesor invitado en Oxford, por ejemplo, o en investigador en Washington. Entonces cada tanto me invitan al exterior a dar charlas, conferencias, ciclo de conferencias, y obviamente me pagan. Yo vivo de eso, vivo prácticamente de la docencia y no tengo un ingreso, no tengo ni empresa ni emprendimientos fuera de... que no estaría mal, pero no los tengo. ¿No vive en un country? No vivo en un country, vivo... En la zona de Gonés, ¿no? En Gonés, sí. De toda la vida. La misma casa de siempre. De hace 30 años que vivo en el mismo lugar. Vos, Fred, hiciste un diagnóstico más que negativo sobre la gestión de Macri. Y como que le diste un poquito de changüí a Alberto Fernández. ¿Hay posibilidad que si no hay concordancia entre fuerzas antagónicas de la UCR, un sector pueda acompañar la gestión de Fernández? ¿O lo ves muy distante a ese tema? No, yo por eso te puse énfasis, está bien la observación, en que el discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa a nosotros nos pareció bueno. Pero bueno, ahora tiene que concretarse, pero la iniciativa la tienen que tener ellos. ¿Y cómo tiene que concretarse? Tiene que llamar institucionalmente al diálogo, a una mesa de diálogo que permita, por ejemplo, que algunos instrumentos como el Consejo Económico Social, como la posibilidad de realización de un congreso pedagógico... Yo a Fernández lo veo mucho más permeable al diálogo que a Cristina. Bueno, yo también. Pero de hecho, tiene que concretarlo. Esto generó una reacción, perdón, Freddy, sí, en el caso de Bonafini, que el otro día salió a atacarlo a Alberto Fernández, que dijo que ¿de qué lado está? Como decían en un viejo programa de televisión, ¿de qué lado estás, chabón? Medio como que lo apretó. ¿De qué lado está Alberto Fernández? Porque le da notas a Clarín, porque atiende a atiende al otro. Hubo ahí una especie de desmembramiento dentro de lo que es el peronismo, digamos. Seguramente que existen sus matices. De hecho, no nos olvidemos que el propio Alberto Fernández había tenido un planteo muy crítico con respecto a la última etapa del gobierno de Cristina, y eso está registrado. Yo no me quiero meter en esa interna que no es la mía, pero sí lo que quiero decir es que si se llamara a un diálogo institucionalizado que permitiera ir por estos denominadores comunes, el radicalismo debería estar manteniendo su identidad, pero con sus propuestas, porque tiene mucho que aportar. Y además, por sobre todas las cosas, porque la crisis es tan profunda que no nos podemos hacer los tontos, digamos, en no prestar ayuda, auxilio, apoyo con una cantidad de cuadros políticos que tenemos en todo el país. ¿Por qué el peronismo se renueva año tras año en cuestiones electorales y ustedes tardan demasiado en ese tema? Ustedes tienen cuadros de franja morada, tienen... Digo, es como que uno ve el radicalismo
lo analiza de acá a 30 años atrás y ve las mismas caras, los mismos dirigentes, y en el peronismo cada 2 años va viendo un cambio de rostro, digamos. ¿A qué se debe eso, Freddy? Es un tema. A los militantes de Franja Morada, que son muy buenos, obviamente hombres y mujeres, es un semillero impresionante en todo el país, les cuesta mucho la inserción en la estructura partidaria. Claro. Les cuesta mucho, incluso aquí en la ciudad de La Plata. ¿Por qué es eso? Y es raro, porque esta es una ciudad universitaria, muchos de nosotros fuimos cuadros universitarios, claro. El mismo Sonny Montero, en el caso mío, claro. Sonny fue, por ejemplo, miembro de la Junta Ejecutiva de la FUA, de la Federación Unitaria Argentina, cuando yo era presidente de la FUA. Claro. Es decir, muchos nos hemos hecho ahí. El último diputado nacional que tuvo la ciudad, sí, por el sector nuestro, que es Alejandro Echegaray, que fue secretario general de la Franja Morada. Entonces, algunos sí lo han logrado, pero otros no. Y es algo que tenemos que revisar. Estamos analizando de cómo se puede hacer una inserción de los cuadros universitarios y de muchos otros lugares, porque también ocurre con militancia social, barrial, etcétera, a la estructura partidaria. La estructura partidaria ha estado demasiado cerrada desde mi punto de vista. ¿Te has sentido traicionado en algún momento por gente de tu propio partido? Es brava la pregunta. Bueno, ¿quién no? El que hace política sabe que esto... No, yo me acuerdo, por ejemplo, de la corriente de opinión nacional de la CON, de gente que nació con vos políticamente, creció con vos y tuvo cargos importantes, que después terminaron siendo alfonsinistas o alguna otra cosa. Sí, yo pienso que la gente tiene derecho a cambiar, pero sí, traición es sabido, porque yo considero traición a los que te dicen una cosa y hacen otra, porque luego si van de frente no es un tema de traición, en todo caso puede haber discrepancias políticas. Pero los que hasta último momento, por una mera especulación o la posibilidad de alguna expectativa personal, eso yo la verdad que no los respeto. Yo lo he visto mucho, en América TV, por ejemplo, no los respeto mucho. A Miguel Base, que pertenecía a la corriente Sí, tuya. sí. Y lo veo defender con uñas y dientes a lo que pasó, al gobierno que estuvo, a Cambiemos. Y no, yo no lo puedo creer. No, pero no se puede creer porque en la convención de Gualeguaychú, para decírtelo en términos muy entendibles, estaba, me acuerdo, en un balcón y me puteaba porque yo estaba en favor del acuerdo con... te puteaba. Pero me reputeaba, me decía de todo, porque yo estaba planteando la necesidad de equilibrar y controlar el poder. Y ahora es un corre y digo del macrismo, es una cosa... Bueno, pero eso lo tiene que explicar él, no yo. Yo en todo caso... ¿Y los medios, Freddy? Bueno, los medios también son un tema difícil. Porque a Alfonsín le dijeron, con 4 tapas le volteamos el gobierno. Pero eso era todavía en la época de Alfonsín, cuando todavía no se había producido un clic fundamental en la irrupción de otras formas de comunicarse, como son las redes sociales y un poco más... La democratización muy anárquica que existe en las redes, porque todos sabemos que en las redes también hay mucho de esto que se llama fake news, es decir, noticias falsas. Y los famosos trolls, y los que son los que instalan y desinstalan temas también. Pero los grandes medios han disminuido su importancia y su influencia, porque si fuera por los medios que apuestan a dirimir fundamentalmente intereses que ellos representan, yo como siempre digo, miren, los medios son independientes de los reyes de España, son independientes. Y hasta por ahí nomás. Porque son muy fuertemente defensores de intereses económicos. Totalmente, sí. Y en una sociedad capitalista esto es así, y ellos tratan no solamente de imponer una agenda, de llevar adelante esa agenda y demás. Mientras más pluralismo exista en materia de medios, mejor es. Y también, por supuesto, estas formas más de democratización que se ha producido con las redes, que tiene todavía un funcionamiento anárquico hasta que vaya decantando. Claro, hoy, por ejemplo, la pregunta mía era la siguiente. Jacobo Vinograd, que todos lo conocerán, decía billetera mata galán, ¿no? Que es muy utilizado frecuentemente. Sí. Y teniendo en cuenta que hoy tenés las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no te da la sensación de que Internet mata militancia? Porque esto sucede en todos los partidos. Es terrible eso. Cuando tenía tu grupo de militantes que salían casa por casa a repartir el volante, los pasacalles, etcétera, etcétera. Y hoy vos ves una persona que con un programita de computadora llega a 1 millón de personas. Sí, claro. Sí, pero se ha probado que no es lo mismo, ¿no? Claro.
Porque uno cree, eso sí, vos tenés toda la razón del mundo. Algunos creen que militan, entre comillas, porque están detrás de una computadora y cuelgan algo, qué sé yo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, etc. Y eso no es militancia. La militancia es el contacto personal, el dar la cara. Todavía, mirá, eso está hasta en las relaciones personales. Vos vas a comer a un restaurante o vas a una cafetería y ves que está una pareja que no se hablan. Están cada uno con su teléfono. Hay una falta, es extraordinariamente importante la revolución que ha producido, pero también es negativa en algunos aspectos hasta tanto no haya un mayor equilibrio. Y se ha probado que las reuniones, el contacto, el mano a mano, el mirarse a la cara, es fundamental e irreemplazable en la política. ¿Sabés quién lo vi yo en mi pueblo, en Rojas, hacer ese tipo de cosas del mano a mano y aprovechar las dos cosas a la vez? A Sergio Massa. Yo a Sergio Massa lo he visto, abrazarse con todo el mundo y sacarse selfie con todo el mundo. Porque él me contaba a mí, me lo ha dicho, que cuando se saca una selfie con alguien, ese tipo lo cuelga en internet. Claro. En su Facebook, en su cualquier red social que utilice. Y mata a un pájaro un tiro, porque se gana el abrazo del tipo, pero también aparece en todas las redes sociales, que se viralizan por todas partes. Sí, eso es muy Vos con Freddy, Claro. y tengo a 5.000 tipos que me van a ver con Freddy. ¿Cuántos hechos de la política, cuántas cosas que han ocurrido en la política en los últimos 30 años hubiesen sido diferentes si hubiesen estado las redes sociales y todas las herramientas que hay ahora, ¿no? Sí, ahora es mucho más difícil, por ejemplo, el ocultamiento o las maniobras que antes hacían así los grandes medios de comunicación. Claro. Ahora enseguida aparece y se hace viral tal cual. Y te deschavan. Mirá, hasta episodios extraordinariamente trascendentes para la vida nacional democrática, como Semana Santa, hubiese sido totalmente distinto si hubiese existido una forma de comunicación. Bueno, la explosión de la hiperinflación, una pequeña anécdota que me quedó siempre grabada, de otro, me parece, amigo en común. Marcelo Bassani acompaña a Chacho Jaroslaski a todas partes, era una especie de asistente. Marcelo de Berizo. Sí, de Berizo. Que fue el esposo de la hija de Mirta Legrand. Sí, y estamos en intrusos. En la tarde de digamos, cuando se desata la hiperinflación feroz, es una anécdota que cuenta Bassani, él lo acompaña a Jaroslaski a verlo a Alfonsín, a su despacho. Y en un momento Alfonsín abre la ventana y ve la Plaza de Mayo, había sirenas, gente que corría, era un clima pesadísimo, y se vuelve y le dice, pensar que todo esto es por culpa de 20 HDP. Y entonces Jaroslaski le dice, ¿y por qué no das los nombres? Y Jaroslaski le dice, primero porque nadie me lo puede publicar, y segundo porque me explota la República. Eso hoy no ocurriría. No, hoy eso está mucho más atenuado, felizmente. Aunque sigan siendo los mismos 20, ¿no? Sí, además hay maniobras. Por ejemplo, tomemos una noticia que fue impactante. El récord de inflación de los últimos 28 años, ¿no es cierto? Sí. Si vos tomás los dos principales diarios, chiquitito así, claro. En un... ¿no? Cuando era la noticia, porque hay como una suerte de blindaje mediático por determinado tipo de intereses. Y eso sigue ocurriendo. Ahora, aunque lo traten de blindar, está claro que la gente ya va por otro lado porque se ha democratizado. Agarra el teléfono y da los nombres. Claro, imagínate en aquel momento el presidente. Pero en ese momento era muy influyente. Por eso nosotros que en aquellos episodios, a propósito de revisar algunos hechos históricos de Semana Santa, lo que primero que hicimos fue tomar los medios de comunicación, sobre todo cuando de la televisión la famosa pública. Frase, la casa está en orden. Sí, pero nosotros habíamos hecho todo un despliegue, una coordinadora famosa para controlar los medios de comunicación. Claro, porque si no se decía cualquier cosa. Claro. Y bueno, y hoy volviendo al tema de las redes sociales, cómo ha cambiado la política, ¿no? En el caso de Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, mezclando por ahí varios temas, el tipo se instala con videos de WhatsApp en Brasil. Donald Trump usa el Twitter. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, Donald Trump, la figura de Donald Trump, que todo el mundo decía que perdía, que era un ridículo, que era un payaso, que esto que el otro, y vos decías, ese tipo va a ser presidente, se te cagaban de risa. Sí. Sin embargo, ahora el tipo
El con el Twitter y el otro con el WhatsApp se instalaron. Y Sí. son presidentes. Bolsonaro trata todo el tiempo de polarizar con los medios de comunicación. Exacto. Y permanentemente los confronta, los enfrenta. Muchas veces sin tener razón él, porque por ejemplo en el tema que ha sido tan importante, que es para el mundo, ni siquiera para Brasil, para el mundo, como es el pulmón verde de la Amazonia, llegó a terminar echándole la culpa a DiCaprio del incendio de la Amazonia, un delirio de Bolsonaro. Sí. Y en el caso de Trump también hay algunos excesos terribles, como por ejemplo que comunica el asesinato, porque eso es un asesinato del general iraní, Soleimani, por Twitter. Eso me parece un exceso, digamos, ya de una informalidad como que vale todo. Hay algunas cuestiones institucionales que tienen que tener todavía cierta institucionalidad importante. Perdóname, Pico, porque yo sé que te salís de la vaina para hacer una pregunta. Sí. Pero tengo miedo que se me olvide. Dale. ¿Ustedes creen, o vos, Freddy, que las redes sociales le han ganado a los medios de comunicación? ¿O que han pasado a ser más influyentes que los propios medios? No, pero sí lo que creo es que los condicionan mucho y atenúan el poder que antes tenían de fijar una agenda Le pisan y de los fijar talones. una tendencia. Le pisan los talones. Nosotros estamos en este momento en la ciudad de La Plata. Sí. Cuando yo vine a estudiar en el 89-90, acá era Voz Populi, que si el diario El Día no te bendecía, vos no eras intendente. Así es. Esa leyenda se rompió. Se rompió, claro. Claro, Diario El Día ponía el intendente de la ciudad de La Plata. Ahora sigue siendo influyente sobre un sector, pero no es determinante. No es determinante. ¿En qué lugar del gobierno le vendría bien un radical? No, yo creo que más que un radical en un O lugar... el radicalismo. El radicalismo tiene que hacer propuestas y en todo caso, si decide orgánicamente, institucionalmente participar, tiene que... Yo creo que por eso insisto tanto con el Consejo Económico Social. Sí. ¿Por qué? Primero porque dicen que lo va a coordinar Labaña, que es un tipo afín a ambos, ¿no? Eso es lo que ha trascendido todavía. No sé si va a ser finalmente así, pero sería bueno. En segundo lugar, porque va a tener la legitimidad de salir por ley. Y la ley va a significar que todos los bloques, con la pluralidad que existe en el Parlamento, lo van a discutir. Hay proyectos peronistas, radicales, socialistas de Consejo Económico Social. Entonces, yo creo que ahí es donde tiene que darse la mayor incidencia para discutir políticas públicas a largo alcance. Claro. Bueno, a mí me toca ir cerrando este segmento. Sí. La verdad que muy contento por contar con Freddy Storani, una persona que yo admiro. Para mí es como tocar el cielo con las manos, porque siempre lo admiré. Imagínate, mis amigos de Rojas son todos radicales y todos seguidores de Freddy. Entonces, para mí, contar con él acá en el piso de Real Politik y Televisión, para mí es un orgullo, ¿viste? Y nada, simplemente agradecerte tu gesto, tu humildad, el estar acá con nosotros. Agradecerte a vos, Pico, también, que me hayas hecho la segunda. Un placer. Y despedirnos porque este fue el segundo bloque, la segunda parte de entrevista con Federico Storani. Y esperemos que la hayan disfrutado, por lo menos a lo que nos gusta la política. Hay gente que por ahí lo resbala, pero a nosotros nos apasiona. Muchas gracias y hasta pronto.